Y la verdad, celebrando este encuentro, este especial que puso en marcha Caput desde las 7 de la mañana y que va hasta las 12 de la noche, porque efectivamente no tenemos la posibilidad de las movilizaciones de otros años, y entonces aquí estamos movilizadas como corresponde, y bueno, y haciendo nuestro aporte. Al inicio hacía un punteo nomás de políticas públicas, dispositivos, medidas que se van tomando e implementando con miras a desterrar o disminuir la violencia que cotidianamente, lamentablemente, tenemos la información de que se sigue replicando. Y yo decía, la verdad me pregunto, ¿no? Como con tanto avance en ese sentido, ¿cómo es posible el crecimiento brutal que tiene la violencia de género? Porque además tenemos cotidianamente la información de los femicidios. Pero no es la única violencia. Hay muchísima agresión que termina muy brutalmente y muy gravemente, que no llega al femicidio, y que eso no está en ninguna, por lo menos en ninguna estadística, digo, de las que cotidianamente se informa por los medios de difusión. O sea que es además mucho más brutal. Y la verdad que, porque la primera pregunta a mí personalmente me lleva como a indagar en la raíz de la violencia. En la raíz de la violencia y el contexto en el que tiene lugar, el contexto cultural, es decir, ese sistema de valores y de creencias deshumanizante absolutamente, propio del modelo patriarcal, en el que se apoya ese sistema y que naturaliza, justifica y con eso profundiza en las más diversas formas y manifestaciones a la violencia. Y la segunda pregunta me pareció muy interesante, no es tan habitual, y esto la escuchaba a Alejandra también tomar como la misma línea, y es el hecho de, nos lleva a indagar en la propia violencia. Muchas veces, o las más de las veces, inadvertida. Y el hecho de recibir violencia, esa violencia que se recibe, en algún lugar se aloja, y esa violencia se replica. Y no es una cosa externa, el alojamiento es interno, no es externo. Entonces, es necesario ese reconocimiento, porque si no, me parece que nos falta dar un paso, que desde mi punto de vista es el puntapié inicial, para iniciar un proceso de superación de la violencia. ¿Cómo funciona la violencia? ¿Qué pasa cuando recibo violencia? La violencia, en realidad, no es biodegradable. La violencia se instala, y tenemos usinas que se dedican a instalar la violencia en toda la población. Y entonces, esa violencia que se instala, ¿qué pasa? ¿Qué hago con eso? ¿Conozco cómo funciona? ¿Tengo elementos para ver que efectivamente hay una violencia instalada en mí? Que ya sabemos que en algún momento, porque además no es que instalan una, instalan cientos todos los días. Hay muchos factores externos, generadores de violencia, que entran en mí. Además, yo tengo mis propios elementos, situaciones, biografía, etcétera, que hacen un combo, una verdadera bomba interna. Entonces eso en algún momento, sale afuera. Pero cuando sale es como un nuevo fenómeno, que es una estructura entre la violencia externa que recibo, lo que voy acumulando, mañana salgo con una reacción determinada, violenta hacia el medio, y se va a mirar esa expresión de violencia y se va a ignorar todo el proceso de acumulación de violencia que me llevó hasta ahí. Esas violencias invisibles o invisibilizadas, esas sutiles, esas que se vienen acumulando, es ahí el momento donde nosotros podríamos generar estrategias para prevenir la violencia. Cuando hablamos de prevención, no es prevenir, tener estrategias para que cuando llegue el violento yo tenga cómo denunciar, además de todo eso, digo, no estoy diciendo que eso no, pero quiero decir, más que levantarle un muro a la violencia, ¿cómo trabajamos para desactivar la violencia social? Si vamos a la raíz de la violencia para comprender todo ese entramado en su generación y en su desarrollo, ahí encontramos la desigualdad y la discriminación, claramente. Entonces,
me parece que la violencia de género es necesario abordarla desde esa raíz que es común a todas las formas y manifestaciones de violencia y que además le suma sus particularidades que no son pocas. En este movimiento, en esta movida impresionante que fue Ni Una Menos, que irrumpió con tanta contundencia aquel 3 de junio, a mí me parece que eso marcó un pasaje, socialmente hablando. Ese momento marcó un pasaje de considerar la violencia de género, es decir, la violencia contra la mujer, de considerarlo socialmente un problema personal de la mujer, algo habrá hecho, y bueno, no sé qué, el marido le hace, no sé qué, bueno, es un problema de ella, si deja que le peguen, bueno, todo lo que ya conocemos. Y entonces se dio ese pasaje de considerarlo algo personal a un problema social. Y a mí me parece como el gran avance en ese sentido, porque la sociedad se movilizó. La sociedad se movilizó, y si toda una sociedad se moviliza, y bueno, ustedes han estado seguramente igual que yo, y han presenciado y han visto la diversidad de las y los que se movilizaron. Y entonces es indudable que se registró como un tema al que había que dar respuesta y rechazo contundente desde lo social. Y entonces ya no es un problema personal de la mujer que vive violencia o que experimenta violencia de género. Y acá voy a hacer una salvedad, porque aquella movilización que yo interpreto que marcó esa diferencia y ese pasaje, tengo como el ensueño de que alguna vez esta sociedad se movilice del mismo modo y entonces se produzca ese pasaje en lo que se refiere a la violencia contra la niñez. La niñez maltratada, la niñez que sufre la desigualdad, que sufre la discriminación, la niñez a la que todavía la sociedad, cuando ve un niñito, una niñita pidiendo, durmiendo en la calle, piensa en la madre y el padre. ¿Dónde estarán? La madre y el padre. Y todavía no tiene conciencia de que ese también es un problema social. No viene al caso, pero creo que viene al caso, ¿no? Porque además, si nos referimos a las niñas, desde su primera infancia vienen padeciendo violencias. Y entonces lo único que se puede esperar, si no hay políticas expresas de prevención y desarticulación de los factores generadores de violencia, solo se puede esperar que repliquen esas violencias, ¿no? Efectivamente, yo creo que es necesario trabajar o intentar trabajar en el diseño de estrategias tendientes a prevenir la violencia. Y cuando hablo de prevenir la violencia, hablo de que la violencia no tenga espacio, no tenga lugar, no tenga la posibilidad de desarrollarse y terminar en lo que ya vemos, en ese desenlace fatal, porque ahí ya no tiene remedio. Cuando la violencia se ve, no tiene remedio. Entonces tenemos la obligación moral, la obligación humana de poner el ojo en lo que decimos que no se ve, pero que desde mi punto de vista está muy a la vista. Prevenir la violencia requiere de política pública, de conciencia social y de cambio personal. Muchas gracias, Lía. Siempre es un placer escucharte.